¿Qué tal? Bienvenidos a Pie de Calle. Ya sabéis que vamos a hablar sobre ocio y cultura de Albacete y también provincia, pero hoy sobre todo vamos a hablar de Valeriano Belmonte. Seguro que lo conocen, es un artista de Albacete, polifacético, estaba en todo acontecimiento social que se festejaba en esta ciudad, contaba la historia, el legado de Albacete. Falleció pues hace un año y un mes aproximadamente, y así es como se le recordó en esta casa. ¡Arriba la Albacete Balompié! Y que sea lo que Dios quiera. Valeriano Belmonte, vecino muy querido en Albacete, ha fallecido. Un vecino que forma parte del ADN de nuestra ciudad, un embajador de nuestra identidad cultural y social. O sea que he visto el amanecer, he visto la llegada de los gorriones, he visto todo. Dedicó su vida laboral a correos, se sabía el callejero como la palma de su mano. Yo es que he estado trabajando en urgentes, de correos y telégrafos, entonces la moto iba muchas veces sola. Pero su pasión era recitar estos ripios o versos en cualquier evento de calado, como la Semana Santa, el entierro de la sardina o en las taquillas del Carlos Belmonte, como buen forofo del Albacete Balompié. ¡La victoria del Alba! ¡Viva el Alba! ¡Viva el Balompié! ¡Viva! Pasión que compartía con el dibujo, con un sello personal. Son numerosas las exposiciones realizadas en las salas de nuestra ciudad, dedicadas a figuras como Lola Flores o a la actualidad. Mi casa es un archivo de papel. Llevo más de 40 años colaborando, escribiendo, dibujando, recortes de prensa. Amante de los tebeos, presumía de su colección, nos enseñó algunos de sus ejemplares más preciados, incluso los compartía en feria en este evento que organizaba a las puertas de la Filmoteca. Se va con una espinita, que Albacete tuviese su propio museo dedicado al tebeo. Cuando empecé a pedirlo, no había ningún museo en España de los tebeos, que habría sido oportunísimo. Llevaba a Cervantes y a su Quijote en el corazón, incluso lo interpretó en este spot publicitario. Valeriano, Albacete te echará de menos escuchar tus historias sobre el Albacete que ya no recordamos. Su sepelio tendrá lugar este jueves. Así es como recordábamos a Valeriano Belmonte hace un año y un mes aproximadamente en Visión 6 Televisión, y en el mes de mayo de este 2026 pues se realizó una exposición en su homenaje, una exposición que de verdad, si os la perdisteis, mira que no se puede volver atrás en el pasado, pero qué pena, qué pena. Y tengo aquí pues al comisario, que es Joaquín. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas. Y también a Juan Manuel de la Cruz, pues que es un gran amigo también, como Joaquín, y además también pues fue director de la Biblioteca Pública del Estado, aquí en José Calasanz, en Albacete capital. Bienvenidos a los dos, vamos a hablar sobre la exposición, sobre Valeriano, y en primer lugar, pues Joaquín, me gustaría saber cómo era Valeriano de tú a tú, como buen amigo, porque aparte de colaborar con él, pues con dibujos y bueno, en distintos trabajos, pues también eras un buen amigo de Valeriano. Sin duda. Ante todo, darte las gracias por abrirnos las puertas de Visión 6 para recordar la vida y la obra de este albaceteño excepcional. Te puedo contar sobre el amigo Valeriano, amigo no solo mío, sino de cientos, yo creo que de miles de personas, que por encima de su extraordinario talento artístico, que lo tenía sin duda, muy reconocido o ampliamente reconocido, los rasgos más característicos de su personalidad eran la entrega, yo creo que la grandeza, la bondad y abrirse de brazos para todo el mundo. A ello le unía unas características también muy importantes, como eran empatía, cercanía, afecto, como antes he dicho, la generosidad. Solidario. Yo no sé las causas en las que colaboró. Bueno, en todas las causas. Cualquier organismo, con Caritas, Caritas, Manos Unidas, bueno, el Cotolengo, por supuesto la Asociación Española contra el Cáncer. De hecho, aquí tenemos delante algunos de los libros cuya un montón que nos han traído. Asfadi, por ejemplo. Los diabéticos de Albacete, en todas ellas editaba sus libros, él mismo los pagaba y todo lo que recogía se lo daba a la correspondiente organización. Por encima de todo, era una bellísima persona, y a mí me gusta mucho decir que cuando vivíamos muy cerca, yo me lo cruzaba, es de esas personas que te alegran el día y mejoran el día, y te llevas, lo despides con un abrazo y con una sonrisa en la boca. Gracias, Valeriano. Franciscanos, devoto de allí de Jesucristo, en fin, que lo veíamos siempre el día de Jesús de Medinaceli, cuando la gente hace allí unas escuelas eternas, estaba allí el primero, también Valeriano. Él vivía en la misma plaza de franciscanos. Qué bien. ¿Y en tu caso?
¿cómo veías a Valeriano de tú a tú? Que a lo mejor pues la gente de a pie de calle pues no conoce tanto de esa faceta, pues sí que sabe que es solidario y demás, pero de tú a tú pues suele cambiar la gente, ¿no? ¿Cómo era Valeriano? Pues como muy bien dice Joaquín, era una persona que te alegraba el día. Yo he trabajado 25, 26 años en la biblioteca pública y prácticamente era, hombre, iba a decir que era su segunda casa, no, porque él tenía muchísimas casas en Albacete, porque salía a la calle y tenía un montón de amigos y de conocidos, pero bueno, en la biblioteca presentó varios de sus libros, hizo exposiciones y charlas, y sí que teníamos una relación personal que me hizo ver a una excelente persona. Daba gusto, como bien dice Joaquín, te alegraba el día. Sí que me encantaría que en Albacete hubiera más valerianos, que la ciudad estuviera llena de Valerianos Belmonte. Vivimos en una sociedad de enfadaditos profesionales, vivimos como cabreados y vivimos enfadados unos con otros. No solo hablo de política, que también, pero Valeriano era todo lo contrario. Conocía a cientos de personas, o a miles incluso. ¿Alguien le ha visto alguna vez enfadado? ¿Alguien le ha visto hablar mal de alguien o de algo? ¿Alguien le ha visto un mal gesto, una mala palabra para alguien? Podías estar de acuerdo con él o no en su faceta artística, pero como persona es alguien absolutamente excepcional y una persona fantástica que efectivamente te mejorabas el día con él, ¿no? Te transmitía una generosidad y una paz enorme. Con la biblioteca, pues hombre, siempre lo recordaré, en la biblioteca fue muchas veces, pero lo recordaré especialmente el 23 de abril de cada año, en la Plaza del Altozano, que hacíamos se sigue haciendo una fiesta, y allí iba él vestido de Quijote con su buen humor. La última vez que lo vi fue el 23 de abril, porque fue el del libro que iba de Quijote, sí. Y me dijo, Xavi, porque quería pues, recitar unos ripios como él siempre hacía y demás, y digo, ahora mismo no, porque iba a hacer como un directo y demás, y digo, cuando termine, si te encuentro, me dices lo que quieras, pero ya no lo encontré. Y ya no lo vi más, hasta que recibimos la noticia. Falleció aproximadamente 10-12 días después del Día del Libro del año 2005. Pues en el trato personal, en el cara a cara, la verdad es que era una persona fantástica, siempre con una sonrisa en la boca, siempre queridísimo, todo el mundo era queridísimo para él y se solía saludar con esa expresión. Una buena persona. Y ojalá estuviera Albacete lleno de buenas personas con ese talante, pues eso, de facilitar la vida a los demás. Y eso en lo personal. Y en lo profesional, que hemos dicho muchas cosas, voy a leer, no mi opinión, sino la voy a leer, ¿eh? Sí, claro. Hete aquí que de repente surge un ser genial, único, talentudo, ocurrente, divertido. Súbitamente aparece Belmonte. Que no, que la cosa no va de toreros. Hablo de Belmonte, del amigo Valeriano Belmonte, que se saca de las meninges este homenaje a mis muchachos, a Mortadelo y Filemón, y los convierte en inmortales, en eternos, en indestructibles, en inolvidables para la posteridad esa. Le está llamando genial, único, talentudo, ocurrente y divertido. ¿Y quién se lo está diciendo, Xavi? Don Francisco Ibáñez. Alguien que yo le daría, y he trabajado en bibliotecas, todos los premios habidos y por haber. Es el creador de Mortadelo y Filemón. Claro. Es el creador del Botón Sacarino. Gracias a Francisco Ibáñez, yo y millones de niños como yo empezamos a leer. Mis primeras lecturas fueron Mortadelo y Filemón y el Botón Sacarino. Anacleto, agente secreto, que no era suyo, pero también cuenta, ¿no? Que una persona como Francisco Ibáñez, posiblemente el mejor dibujante español de la historia del cómic, tenga esta opinión de Valeriano Belmonte, cuidado, son palabras mayores. De todas formas, yo personalmente me quedo con su carácter personal. Era una buena persona y de verdad, repito, me encantaría que Albacete se llenara de valerianos, que tuviéramos, yo también me incluyo, que yo también me enfado, que tuviéramos ese talante, esa forma de enfocar la vida, de buscar lo mejor de las personas, de ayudar, como decía Joaquín,
escribía libros, vendía un montón, en la biblioteca la ponía a reventar y los beneficios que pudiera tener, él no se quedaba con nada. Era todo para las asociaciones que colaboraba. Era una buena persona, eso para empezar. Vamos a recordar... Déjame que añade una cosa claro. sobre Francisco Ibáñez, Xavi, si haces el favor, porque él me contaba con emoción, me lo contaba varias veces porque era reiterativo por si se me olvidaba. En eso no, está un poco sordo, con lo cual te lo contaba un poco fuerte, con lo cual no se te podía olvidar. Y él lo llamaba, era su ídolo, el guerrero del antifaz de Manuel Gago y Mortadelo y Filemón, los rompetechos, eran sus grandes autores y sus grandes personajes. Pero él sobre Francisco Ibáñez dice que él tuvo la oportunidad, y es verdad, había una foto que no, estaba un poco difusa y no la pudimos poner en la exposición junto con él, pero que él la tenía, que me la han dejado las sobrinas, una foto preciosa con él. Y él me contaba que lo llamaba Don Francisco. Y él, Valeriano, le mostró sus dibujos, le mostró el Paladín de la Mancha, que es hay un híbrido entre el Capitán Trueno y el Guerrero del Antifaz, un híbrido manchego, un Capitán Trueno manchego, que es uno de sus personajes que él dibujó y él creó. Valeriano no solo dibujaba los de los demás, sino él creó sus propios personajes. Si queréis podemos hablar de ello. Pero me contaba, que no me quiero desviar de la conversación, de Francisco, que Don Francisco Ibáñez, como él lo llamaba, le dijo: Valeriano, dice, yo tengo muy poco que enseñarte, eres tú el que me puedes enseñar muchísimas cosas a mí. Fuerte, y eso siempre lo recordaba y me lo recordaba. Y dice que fue uno de los momentos más importantes de su vida. Normal. Vamos a recordar la exposición de la que estamos hablando. En mayo se hizo una exposición en el Museo Municipal de Albacete, en el antiguo ayuntamiento, en la Plaza Altozano. Esto es, bueno, lo que os perdisteis. Valeriano Belmonte no solo fue un creador brillante o un ilustrador excepcional, sino también una persona única que representó una manera honesta de querer a Albacete. Hoy hace un año que nos dejó. Valeriano Belmonte convirtió su obra en una forma de acompañar la vida de nuestra ciudad. Lo hizo desde el dibujo, desde la palabra, desde el humor y desde esa sensibilidad tan poco común que poseen aquellos que saben mirar lo cotidiano y descubrir en ello algo extraordinario. Homenaje a Valeriano Belmonte hasta el 31 de mayo en esta exposición que podéis visitar en el Museo Municipal de Albacete, un pedacito de su legado por y para nuestra ciudad. Es, como ahora se suele decir, poner en valor al que para muchos consideramos, muchos y muchas consideramos, el mayor referente y mejor de la cultura popular albaceteña de las últimas, como ha dicho Manuel, 5 o 6 décadas. Y eso es mucho decir. La muestra reúne originales, publicaciones, fotografías y piezas de distintas etapas de Valeriano Belmonte que permiten recorrer más de 6 décadas de la historia de Albacete a través de su arte. Solamente quiero agradecer, sobre todo, a todos aquellos que hemos recibido tanto cariño, tantísimo cariño, que no sabíamos que lo querían tanto. Gran legado que nos deja Valeriano Belmonte, el último juglar de Albacete. Bien, el último juglar de Albacete, una exposición en la que, por ejemplo, Joaquín, ¿qué curiosidades se podían descubrir desconocidas? Porque sí que sabemos la faceta de poeta, ilustrador, un poco sobre su cuando trabajaba en correos, porque yo creo que lo sabe todo Albacete también, que trabajaba en su día en correos, en telégrafos y demás, pero ¿qué curiosidad pudimos encontrar en esa exposición que se nos escapa siempre a los albaceteños de Valeriano? En ella tratamos de plasmar, por una parte, su vida personal, su vida profesional y también hubo 3 grandes bloques: vida personal, vida profesional y luego sus disfraces y sus colaboraciones con todas las asociaciones que se lo pedían. Hubo algunas cosas, pero como muy bien dices, que aparte de sus famosos ripios o de sus dibujos sobre todos los personajes del cómic, la gente descubrió, muchísima gente, no lo comentaba, yo estuve muchísimos días allí y hablaba con la gente, descubrió lo que antes os he comentado, cómo él era, sus propios personajes, en concreto, el Paladín de la Cruz, un Capitán Trueno manchego, pero había otros, por ejemplo, Canijo Rumbo,
que le cuenta, y siempre ponía como subtítulo, le cuenta lo que pasa por el mundo. Entonces, a través de Canijo Rumbo, un personaje pequeño y bigotudo, contaba semana a semana, en algunas revistas, por ejemplo, en Crónica de Albacete, o en el Semanario Cultural, que duró 600 números, varios Albacete, él contaba las noticias de actualidad de todo tipo. Y una cosa que a la gente le gustó mucho, no se podía poner mucho, porque yo lo intenté hacer sobre todo visual, sobre todo que se vieran sus dibujos, que era estéticamente y visualmente era lo más atractivo, pero los artículos, y nadie podía pensar, o muchos no podían ver, pero Valeriano era un excelente articulista, pero es que era capaz de escribir artículos de lo que pasaba día a día, de los más diversos temas. Os pongo un ejemplo. En Crónica de Albacete, durante del año 80 hasta el 2010, nada menos que en 30 años, semanalmente publicaba artículos de lo más variopinto. Santa Teresa de Jesús, por ejemplo, El Quijote, la Audiencia Provincial, la incineración, o sea, de los temas más variados. Por supuesto, Rocío Dúrcal, Rocío Jurado, Damaso González. Entendía de todos, y además muy bien escritos y muy acordes con la realidad que en ese momento se vivía. Y luego había temas que me dijeron, pero es que era cocinero, no era cocinero, pero por ejemplo pusimos un apartado que gustó muchísimo, que lo titulaba así, La cocina de Valeriano, cocinero campechano, donde no solo describía con muy buena pluma los platos, sino que los dibujaba, platos como ensalada albaceteña, pisto blanco, sardinas rellenas. Eso era cosas que a través de la exposición muchísima gente ha podido descubrirla. Y por ejemplo su amor, no solo por los clásicos historiadores y los clásicos personajes y autores del cómic español, sino por gente como Picasso. Él era un admirador de Picasso. Le dedicó una exposición entera con 30 dibujos, algunos los pudimos exponer allí en la exposición, algunos, lo poco que nos cabía, porque la verdad es que estaba muy saturada. Hubo una exposición y se tituló Picaseando, y luego también una conferencia entera sobre la vida y la obra de Picasso. Era un personaje increíble, y un personaje que ahora que estos 2 meses que hemos estado montando la exposición, cada día descubrías algo nuevo de su personalidad, de su vida y de su obra y de su carácter. Bueno, también fue homenajeado, por ejemplo, en el Día del Mayor. Vamos a verlo. Angelita Domínguez fue homenajeada en el Día del Mayor en el Teatro Circo de Albacete. Fundadora de Danzas Magisterios, su vida es sinónimo de folclore y conservadora de las raíces manchegas. Mi madre era de Fuentealbilla y me contaba cómo bailaba la jota de su pueblo, incluso la bailaba, y yo intentaba bailar con ella, y esto era una niña. Así que fue un tema habitual que me llevó después a integrarme en las actividades de esta materia en la sección femenina por los años 40. Valeriano Belmonte también fue homenajeado a título póstumo en esta gala del Mayor. Se entregó a su familia este diploma de reconocimiento por conservar el alma de Albacete. Estoy segura que allá donde esté, estará muy orgulloso y estará muy contento de su Albacete y del premio que le han otorgado. La Banda Sinfónica Municipal y el cantante Agustín Plaza pusieron la guinda al pastel en la gala por este Día del Mayor celebrada en Albacete capital. Mira que a mí me parece bien que se homenajee evidentemente a las personas y demás, pero que se homenajee en vida para disfrutarlo, como por ejemplo Angelita, que es pues una maestra del folclore albaceteño, en fin, que difunde también todo el folclore y demás. ¿Se le ha dado la importancia, Juan Manuel, a Valeriano, la importancia que se merecía? En vida no. Valeriano sí que es cierto que estaba en todos los sitios. Es verdad. Estaba en todos los saraos, en todas las fiestas, en todo evento cultural. Dejaba de hacer cualquier cosa para recitar sus ripios. Pero yo tengo la sensación de que no se le ha dado la importancia. Yo, personalmente, no se le ha dado la importancia que él tenía. No solo por estar constantemente en esas fiestas que hemos dicho, sino también porque era conocedor de la historia de Albacete, y con su voz que se ha apagado parte de la historia
porque esa historia, si no ha quedado escrita en algún sitio, supongo que sí, evidentemente, pero las curiosidades de nuestras calles, de nuestros negocios, de quién vivía en tal sitio importante y demás, pues todo eso se ha pagado de alguna forma, ¿no? Sí, sin duda, en vida no recibió el reconocimiento que merecía. Vuelvo a insistir en su faceta personal, pero también en la artística. Tiene más nivel del que se le reconoció en vida. Incluso en algunos ambientes, incluso ni siquiera tenía el nombre que merecía. Fíjate, de la exposición y al hilo de esta pregunta, quiero poner en valor dos cosas que ha habido en la exposición y que no son realmente de Valeriano, pero que yo les doy un valor especial. Uno, también se reflejó en la colección de cómics no suyos que tenía, de un enorme valor. Eso es un legado que la ciudad de Albacete no debería dejar perder. Primeras ediciones de cómic del Capitán Trueno. Eso cuesta ahora mismo... incluso económicamente tiene un valor, pero bueno, un valor importante. Sí, pero bueno, pero valor histórico y valor económico, las dos cosas. Sí, pero tiene un valor cultural. Exacto. No fueron dibujados por él. Pero sí que hay un patrimonio, un legado que es de la ciudad realmente, porque Valeriano era la ciudad, Valeriano era Albacete. Y la segunda cosa, que porque me hablas de reconocimiento, pues hay un reconocimiento que a mí me emocionó mucho. En la exposición pusimos un libro de firmas. De verdad, son, Joaquín, cientos o miles, ¿no? No sé si sobrepasan las 1000 reseñas. Bueno, no quiero exagerar, quizá no sean 1000, pero desde luego muy cerca. Creo que se quedó sin páginas, podríamos decir. Prácticamente se quedó sin páginas. Me pasé una tarde leyéndolas y no había terminado todavía la exposición, y te ponía la carne de gallina. Te ponía la carne de gallina lo que la gente, la inmensa mayoría de ellos anónimos, o sea, personas anónimas, sin ninguna necesidad de tal, el cariño, el afecto que le demostraban. Casi todos empiezan con mi queridísimo, porque como él empezaba las conversaciones así, pero demuestran un calor y un color y un amor por la figura de Valeriano, que solo eso nos debería hacer pensar, diciendo, bueno, aunque en determinados ámbitos culturales de la ciudad, pues bueno, tenía una imagen la que tenía, en lo que es el pueblo llano, lo que es la gente, que ahora se lleva muy de moda lo de la gente, de verdad es emocionante leer ese libro, ¿eh? Es emocionante leer las reseñas y los recuerdos que tiene la gente, algunos personales, otros más anónimos, otros más generales, y de verdad es un legado de la ciudad. Albacete, Valeriano del Monte forma parte de la historia de esta ciudad. En la presentación que hizo el alcalde de la exposición, la verdad es que en las palabras que hemos oído antes del alcalde, lo refleja muy bien. Es un símbolo de la ciudad, con un legado patrimonial que forman parte sus dibujos, por una parte, pero también su propia colección personal de cómics. Mira, una propuesta. Es algo personal, evidentemente, un libro de firmas y demás, pero oye, se puede hacer un libro a beneficio de alguna entidad con todas esas firmas y ya también se homenajea a Valeriano de alguna forma, ¿no? Yo creo que la gente le gustaría tener ese pedacito de la exposición. Decías antes, con toda la razón del mundo, que los homenajes en vida. Los homenajes en vida. Valeriano no se llevó un homenaje así público, pero sí se llevó el homenaje del día a día de la gente que le veía por la calle. Pues sí, porque lo paraban por la calle, siempre estaba hablando con alguien o... Él conocía a todo el mundo le conocía, y vuelvo a repetir lo que decía antes, nunca un mal gesto, siempre en positivo. Entonces, ese libro de firmas, queda ahí reflejado y de verdad, Xavi, que son cientos, en fin, no las conté, pero son cientos de reseñas y de referencias absolutamente emocionantes, porque muchas de ellas salen del corazón del que las escribe. Sí, también hay alguna pues típica, convencional, de te queremos y ya está, ¿no? Hasta siempre, en fin, lo típico. Pero hay otras, muchas, la mayoría, que tienen un tono de cariño y de que forma parte, Valeriano del Monte forma parte de la historia de esta ciudad. Te gustará más o te gustará menos como artista.
Me gustaría volver a repetir la opinión de Francisco Ibáñez en su categoría, en su categoría como dibujante, ¿no? Pero bueno, eso es discutible. También te quería decir una cosa. Dime. Van Gogh tiene el récord del cuadro más caro de la historia. Él en su vida vendió uno. En vida vendió uno. Entonces los homenajes que durante estos 100 años o más de 100 años a Van Gogh le traen sin cuidado. Él lo hubiera cambiado por vender 3 cuadros en su vida. Vendió uno y a su hermano. ¿Sabes lo que nos ha demostrado la exposición, entre otras cosas? Sí. Que yo ayer hice balance, si es que realmente solo han pasado 2 días, que Valeriano sigue siendo memoria viva de la ciudad de Albacete. Es cierto. Es memoria viva, pero en muchísimos casos, tal como Juan Manuel lo explica, es que muchísima gente se acuerda de Valeriano. Nos felicita, por la exposición, pero creo que va en una esquina va a torcer y lo voy a ver en un evento. O sea, que tengo la sensación esa. Yo dije en la presentación y me reafirmo en ella. Ahora se habla mucho, que está muy bien. Albacete, gracias a la Concejalía de Cultura, gracias a la Diputación, Albacete culturalmente yo creo que está en un momento álgido, en un momento impresionante, raro en la tarde o la mañana que no hay 3 o 4 eventos. Pero y si hablamos de marca Albacete, pues yo estoy convencido de que el mejor exponente de lo de que ahora se denomina marca Albacete es una persona, un personaje y un artista como es Valeriano Belmonte. Nadie mejor representa lo que denominamos marca Albacete. Y lo que decía Juan Manuel de los tebeos, que tiene un legado impresionante, me hubiera gustado entrar a su casa para ver su colección, evidentemente, porque me imagino su casa, una habitación llena de tebeos con su plastiquico para conservarlo bien y demás, con una temperatura especial, no, eso ya no, pero bueno, en fin, que me lo veo pues muy cuidadoso de lo suyo, ¿vale? Él siempre reivindicó un museo de los tebeos y estoy seguro de que hubiese cedido toda su colección para que fuese una realidad. Esto es lo que nos contaba por el 2012, porque fue años que reivindicó el museo con el Banco de España, con la Casa Perona. Bueno, esto concretamente fue en la Casa Perona porque hubo una época, y hace muchos años, en el 2012, pues que se pretendía como subastar algunos edificios, al final no. La Casa Perona ahora mismo es la sede de la delegación de Albacete, de la Junta, pero bueno, en fin, esto es lo que nos decía Valeriano Belmonte. Así que yo estoy dispuesto a donar miles de ejemplares, porque además del Museo de los Tebeos se pueden hacer varios museos dentro de la casa. Es mi llamamiento a la Junta de Comunidades, a doña Carmen Bayoz, a la Cospedal, a todo el mundo. Por favor, que no salga a subasta la casa. Me uno a la opinión de los exalcaldes. Que la casa no salga a subasta, que no sea una casa privada, sino que sea de dominio público, porque es patrimonio de Albacete, dada la cantidad de hechos históricos. Yo voy a donar más de 5.000 ejemplares de tebeos o cómics. También quiero lanzar ideas de que también se podía poner, aparte del Museo de los Tebeos, un museo dedicado a la fotografía y otro dedicado a los cromos. Estoy dispuesto a dar también una gran cantidad de álbumes de cromos, muchísimo material que tengo, muchas fotografías. Se podía invitar a mucha gente a que donara sus fotografías muy interesantes que hay, junto a las puertas de edificios que ya no están. Bueno, Joaquín, pues estábamos viendo que iba a ceder, no sé si toda su colección, pero parte de su colección. Él estaba dispuesto a ceder absolutamente toda su colección. En los últimos años, que cuando hablábamos mucho, y ahora después que ha hablado con sus herederas legales, sus 2 sobrinas, hijas de su tercer hermano, de Manolo el Guardia, como él lo llamaba, entonces ellas calculan, han hecho un recuento por encima, que ahora tenemos que hacer, una de las cosas que tiene que hacer la asociación, luego si quieres hablamos qué podemos hacer, qué vamos a hacer, pero es hacer realmente un recuento, hacer un memorándum y hacer un inventario de todo lo que tiene, que es muchísimo. Allí en la exposición solo hay, yo creo que una décima parte o menos de lo que realmente tiene Valeriano en su casa, en sus colecciones. Yo lo decía porque hay entre 8 y 9.000 tebeos, algunas primeras, las ediciones príncipes, como lo habéis comentado antes, de grandes personajes del cómic, de todos los grandes personajes del cómic, tanto de tebeos, por ejemplo el otro día los pusimos, las primeras para las señoras y las señoritas, yo me acuerdo, mi suegra cuando se lo enseña, Azucena, tiene la colección completa de Azucena, que para la gente de 90 años, mi suegra tiene 90 años, se quedó asombrada cuando le enseñé perfectamente encuadernado una colección Azucena, que eso prácticamente nadie lo ha visto y es muy difícil, porque hacían muy pocos ejemplares de esos primeros dibujos. Pues
tengo que decir que las sobrinas, la predisposición de las sobrinas, de sus herederas legales, es total para que en un sitio digno toda la colección de Valeriano Belmonte, tal y como él quería, se donara a una institución, pero eso sí, siempre en un sitio digno donde todos nos podamos beneficiar de poder verla, de poder estudiarla, de poder ojearla. Eso me consta que es así. Y desde luego se murió. Él desde el 2002, yo me acuerdo que comentaba desde el 2002, empezó con el Banco de España. No había entonces ningún museo del TVO en España. Yo me acuerdo que comentábamos, en los últimos años comentábamos, fíjate, hay uno muy importante, es verdad, en San Vicente del Vallés, en Barcelona, el mejor museo del cómic, pero es que en la región tenemos otro más pequeño, que es en el Provencio, en Cuenca. Pues él pensaba hacer el primero y se quedó, se fue con esa gran tristeza, no poder, y él tiene el material suficiente para hacer un gran museo del cómic en España. Me gustaría recordar los dos últimos vídeos. El primero es uno del 2014 de nuestra hemeroteca, que es oro puro, de cuando Valeriano Belmonte organizaba en la Filmoteca durante la feria pues un encuentro donde tú podías ir y leer tebeos de aquella época, pues El Guerrero de Antifaz, Mortadelo y Filemón, y los dejaba allí para que todo el mundo se acercase, los manosease, los viese, estuviese leyendo, los niños, los abuelos, los padres, en fin. Esto es como os lo contamos, así es como os lo contamos por allá en el 2014, la feria de 2014, madre mía. El primer domingo de feria es sinónimo del Día de los Tebeos y nadie mejor que don Valeriano Belmonte, nuestro artista preferido en Visión 6, para explicarnos todo este sarao. Cuéntanos, Valeriano. Bueno, esto tiene una historia larguísima, más que la de Rita la Cantaora. Bueno, este sarao, como tú dices, esta fiesta, nació en 2005. Con motivo del centenario, los centenarios del Quijote. Yo lo titulé Quijotelandia o el Día de los Tebeos, que por cierto vine arropado con la ropa de Quijote. Y bueno, y el hecho de que sea siempre en la Filmoteca, por algo es, ¿no? Por algo es, claro, porque rinde homenaje a lo que se hacía aquí todos los domingos del año. Era una especie de compra, cambio y juego de tebeos. Era un mercadillo. Abrían la matinal, ponían películas, los niños de entonces cambiábamos los tebeos, subíamos a ver la película, jugábamos a ellos, era una fiesta muy esperada. Entonces me imagino que en plena feria lo que tratáis de hacer es un poco recordar, ¿no?, todos esos tiempos, porque os vendrán batallitas a la mente muchísimas. Es un tributo y sobre todo lo que yo quiero es que no se pierda en lo de el sinónimo de tebeo, porque esto nació a raíz de 1917, como ya os expliqué la vez anterior, a través del semanario Tebeo. Bueno, pues eso era uno de los momentos de Valeriano Belmonte que se han perdido, evidentemente, pero ya desde hace unos cuantos años. Ya para finalizar, Asociación Cultural Valeriano Belmonte, ¿cuáles son los objetivos que vais a perseguir para mantener su legado? Pues hombre, para empezar, mantener justamente lo que acabamos de ver ahí, que tiene también sus propios dibujos. Yo te digo una cosa, tú que has sido director de la Biblioteca Pública del Estado, podrías mover algún hilo para que fuera un lugar para preservar el legado de Valeriano Belmonte. Joaquín dice que yo creo que sería la envidia de muchas instituciones. Sí, en la Pública del Estado lamentablemente no nos queda sitio ya. No hay espacio. No hay espacio. Para tanto material. Y no por la actual directora, con la que también he trabajado. Pero sí que es verdad que, bueno, nos hemos puesto en contacto con el ayuntamiento, ¿verdad, Joaquín? En la Biblioteca Municipal del Parque, que además era su barrio, pues hombre, sí que hay una sala que no es muy grande, que es pequeñita y que podía ser un buen espacio para poner unos cuantos dibujos que se pueden ir cambiando y que, en fin, pero bueno, eso es competencia municipal, nosotros se lo hemos transmitido al ayuntamiento, que sería una posibilidad. Oye, pues Elena Serralle, con lo inmersa que está en la cultura, como concejala de cultura y que está haciendo muchas cosas nuevas, no dudo de que nos coja el guante, Sí, con Elena y con el alcalde, con los dos, nos pusimos en contacto. Lo que pasa es que el primer respeto de Valeriano Belmonte es que Valeriano nunca le hubiera gustado que su figura o que tal fuera motivo de discusión, de bronca política o ciudadana. Si algo hace el ayuntamiento, ojalá lo haga. Por consenso de todos. Por consenso y con el cariño de todos los grupos y de todos los ciudadanos, bueno, de todos los ciudadanos o de una inmensa mayoría, los que han firmado en el libro. Mezclándolo con su vida personal, también me atrevo a decirlo como idea y, si me permites contar una anécdota. Sí, claro. Valeriano Belmonte, y esto creo que lo sabe todo el mundo, iba todos los días del año
lloviera, tronara, hiciera calor o nevara, iba todos los días al cementerio a ver a su madre y a su hermana, que eran su vida. Recuerdo una vez que fui con él y sé que lo ha hecho con más gente, no solo conmigo, que lo ha hecho con más gente. Le acompañé, yo iba allí un poco, en fin... A ver lo que pasa aquí. A ver qué pasa aquí. Y llegamos allí y la verdad es que con una naturalidad, con una sencillez, sin ningún tipo de dolor ni de tristeza, hablaba a su madre y a su hermana diciendo, mira, este es Juan Manuel, es el director de la biblioteca, yo hago allí cosas. Yo quedé alucinado, porque no transmitía ningún tipo de dolor, era como su vida cotidiana. Es decir, esto lo contaba porque además sé que lo hizo con más gente que le acompañó allí y se los presentaba a su madre y a su hermana. Él iba todos los días al cementerio. Bueno, pues para ir al cementerio andando, él llegó a plantear al ayuntamiento, los que conocen Albacete, para ir al cementerio andando hay que cruzar las vías, se cruzan las vías por una pasarela y luego hay una segunda pasarela para cruzar la carretera general, la autopista, ¿no? Ese intervalo que hay entre las vías y la carretera nacional no es una calle, eso es campo, es una calle. Él llegó a reclamar al ayuntamiento que lo asfaltaran, porque cuando llovía se llenaba de barro y tal, y yo que me gusta mucho la bici y paso por ahí muchas veces con bici, digo, hombre, pues caramba, no estaría mal que lo asfaltaran. Da igual que lo asfalten, que no, porque está muy bien como está muy bien. Pero llamarlo a eso, que no es una calle, ponerle Paseo Valeriano Belmonte, pues oye, no haría daño a nadie, no es una calle realmente, no hay ninguna casa, ¿eh? Ponerle unas plaquitas allí, poner... Pero lo transitaba todos los días. Todos los días. Eso en cuanto a reconocimiento personal de la ciudad y en lo importante, en su legado artístico y en su enorme colección de cómics, como habéis nombrado, pues algún espacio público o alguna reseña pública, no de una calle, porque calles es muy difícil, no hay calles en Albacete y hay muchísima gente con un enorme valor para ponerle calles, ¿no? Pero pues en algún rincón de un parque, ponerle una... En Oviedo hay una figura que todos cuando vamos a Oviedo nos hacemos una foto con Mafalda, y hay una estatua de Mafalda en el parque principal de Oviedo, ¿no? Pues un pequeño, que la ciudad le recuerde en algún sitio bonito, y su legado cultural, su colección de cómics, contando con la disposición de las sobrinas, que son las legítimas propietarias, pues como decía Joaquín, en algún lugar digno, pues poder reunir algunos de sus cómics, o no hace falta que sea un grandísimo espacio tampoco, ¿no? Pero bueno, al ayuntamiento se lo dijimos y el ayuntamiento lo sabe, y desde luego siempre, vuelvo a repetir, siempre con el cariño y el consenso del resto de grupos. Si va a haber bronca política por esto, yo desde luego como parte de la asociación retiro cualquier propuesta. O sea, si va a haber discusión, yo personalmente la retiro. No, de ninguna manera quiero que haya... creo que a él no le gustaría. Yo creo que en relación con su inmenso legado, que hemos tenido ocasión ahora en estos días de ver parte de él, el legado afectivo, que es enorme, ya forma parte de la historia personal de cada uno de nosotros. Eso creo que lo tenemos todos clarísimo. Nunca lo vamos a olvidar, porque es historia viva de nosotros mismos y de nuestros propios tú a tú con él. Pero hay un inmenso legado material que sus amigos, sus simpatizantes, sus cientos de amigos, nuestra obligación moral es preservarlo, adecuarlo y poderlo exponer y poderlo ofrecer a las generaciones posteriores. Lo que no podemos permitir, y corremos el riesgo de que eso suceda, es que se divida, se digregue, se venda, o en el peor de los casos, o en los peores de los casos, sea carne, como yo comento, de un contenedor azul, o que permanezca olvidado en algún semisótano o en algún almacén de algún edificio público o privado. Eso no lo podemos permitir, nuestra obligación moral, y en eso vamos a estar,
es a través de la asociación y a través, porque por cierto, la asociación está recién constituida, pero la vamos a abrir a todo el mundo, que nos ofrezcan ideas, que sugerencias, que hagamos la suficiente fuerza, la vamos a abrir a todos, como es nuestra obligación. Pero esa es nuestra obligación moral y en eso estamos y yo creo que vamos por el buen camino. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos, de verdad, por mantener este legado y ha sido un placer que hayáis estado aquí, de verdad. Gracias a ti. Gracias a ti, a Visión 6. Bueno, vamos a terminar con la última entrevista a Valeriano Belmonte que hicimos en marzo del año pasado en la Librería Popular, que hizo Valeriano Belmonte un homenaje a Manuel Gago, el del guerrero del antifaz. Así que vamos a recordar esa última entrevista que nos concedió y continuamos con A Pie de Calle. La conferencia es un homenaje a Manuel Gago, con motivo del siglo del nacimiento, que nació el 7 de marzo de 1925, pero el día 7 no me podían dar aquí el localcito, entonces se ha adelantado al día 4, 3 días antes. Entonces voy a hablar, abreviando, de la trayectoria de este hombre que fue el rey del cuaderno de aventuras. Aquí en Albacete pasó bastantes años, creó a sus dos personajes más famosos, que eran el guerrero del antifaz y el pequeño luchador. Aparte de la pandilla de los 7, el temerario, después marchó a Valencia y su carrera prácticamente la hizo en Valencia. Vivió en la casa de Diego Rivera, en la calle Antonio Machado, que ahora es farmacia, la farmacia de Robles, fue la farmacia de Aguilar. Allí tenía academia Diego Rivera, y entonces les alquiló el piso primero. Yo tenía mucha amistad con Diego Rivera Morcillo, entonces me invitaba a que viese todo lo que tenía. Y me dijo que había por allí bocetos del guerrero del antifaz y del pequeño luchador. Yo no los vi, los bocetos, pero me lo contaba él. ¿Qué recuerdos guardar de él? Yo no lo conocí personalmente, a él no, a su familia sí. Que por cierto, cuando se cumplieron los 25 años de la muerte, se desplazaron su viuda y sus hijos a una exposición homenaje que le hice yo en el ayuntamiento. Tengo recuerdos divinos, lo que pasa, claro, que a él personalmente no llegué a conocerlo, para poder decirle lo muchísimo que lo admiraba. Y además que conocía su obra, la conozco perfectamente, ¿sabes? No conozco solamente a esos personajes grandes, conozco a las 50 series que hizo, los rellenos, lo que trabajó ese hombre. Dirían, ¿cómo es posible que hiciese semanalmente 5 cuadernos? No podía descansar. Y por lo visto era un hombre bonachón, generosísimo, estupendo. Yo me acuerdo que con 13 años le escribí una carta a la editorial valenciana, pero no obtuve respuesta. No sé qué pasaría, pero yo diciéndole que me encantaba. A su hijo primero lo conocí en el 83, cuando empecé a colaborar en prensa y en medios de comunicación. Yo ya empecé a escribir de él. Y entonces, en el año 83, vino su hijo Miguel Quesada en plan de trabajo a Albacete. Claro, cuando me enteré, digo, tiene que ser su hijo. Miguel Gago Quesada, los apellidos. A Paseo de la Cuba le llevé un telegrama. Entonces estuve hablando con él, le expliqué de todo. Y me dijo, me han dicho que han escrito, digo, he sido yo. A 2 páginas, en La Voz de Albacete, venía un reportaje que ponía, el guerrero del antifaz se gestó en Albacete. Se publicó en Valencia, pero se gestó en Albacete. Nada más que por eso decía Diego Rivera que este hombre merecía una calle, la calle de Manuel Gago o la calle del guerrero del antifaz, porque gracias a él Albacete empezó a ser más conocida. Era prácticamente una ciudad casi desconocida, pero claro, la prensa empezó a hablar, como se vendieron tantos ejemplares del guerrero del antifaz, que fue impactante. Habló la radio y la prensa, los medios que había entonces. Y entonces, claro, este hombre merecía todos los respetos del mundo. Y para culminar hoy, ¿no?, con esta conferencia, para que quien no lo conozca, pues que lo pueda conocer un poco más. Claro, hombre, tienen que conocerlo. Mira, me decía, he escrito tanto y he dibujado tanto a Manuel Gago, que me decía José Sánchez de la Rosa que yo era el sobrino de Manuel Gago. Dice, porque gracias a ti las nuevas generaciones conocen la obra de este hombre.
Pues si yo tengo, mi casa es un archivo de papel. Llevo más de 40 años colaborando, escribiendo, dibujando recortes de prensa a tope. Y de la obra de este hombre, pues fijaos, porque era mi ídolo. Así que muy contento con mi Visión 6 querida, que os llevo en el corazón.